te lo presente. ¿Verdad? Intenta llevar una vida ejemplar entre tus vecinos. Mire qué interesante, no se preocupa de los que son cristianos. ¿Verdad? Se preocupa de los que no son creyentes. Porque se supone que nosotros queremos alcanzar a ellos. Amén. Amén. Entonces cuando usted agarra la chala, su hijo sale corriendo por el patio y usted lo quiere puro cachetear y lo gritonea, no es llevar una vida ejemplar. Vecina le va a decir, pégale con esta otra escoba que es mejor, le va a decir usted. Que Dios nos sea bendiciendo. O vecina, espéralo en la puerta porque sí o sí va a tener que llegar ahí. No se trata de eso. Así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta. Mire qué interesante. Se dio cuenta de que a pesar de que usted haga las cosas a pesar de que usted haga las cosas bien, es muy probable que hablen mal. ¿Se entiende lo que dice el texto? Hay muchas posibilidades que usted comience a hacer las cosas bien y la pelen igual. Y usted muy probablemente cuando comenzó a ver que la pelaban igual o lo pelaban igual, ¿qué hizo? Desistió de hacer el bien y dijo, si me van a pelar, que me pelen con ganas. Con razón, que Dios nos bendiga. Pero ¿qué nos dice la palabra? Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿De qué quiero hablar en todo esto? Cuando uno lee Primera de Pedro, principalmente, hay una palabra que se repite mucho. Llamado, llamó, llevar. De asignar una tarea. Él los llamó de la luz, de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Él los llamó a hacer esto, encargo. Hay una invitación a participar de algo. Que Dios nos bendiga. Que hay que hacer algo. Y dígame usted que el gran problema que tenemos nosotros cuando nos invitan a hacer algo, es que queremos hacerlo ya. Y muchas veces por hacerlo ya, lo hacemos mal. Amén. Hay muchos que han sido llamados, pero por apurar el tranco han terminado mal la carrera. Esto no es del que llega primero a la meta, hermano. Esta es una carrera no de tiempo, de rapidez, de agilidad. Esta es una carrera de resistencia. Amén. ¿Me está escuchando? Esto es una carrera ¿de qué? De resistencia. No es el que corre más rápido. No es el que lleva una semana acá en la iglesia nuevecito y dice, yo ya quiero predicar, pastor. Valoramos, amamos ese entusiasmo. Pero no vaya a ser que se frustre, que se enoje y termine herido antes de tiempo. Muchas veces nosotros queremos los 3 años de ministerio de Jesús, pero se nos olvida que pasó 30 años preparándose. Sí, verdad. Aleluya. Verdad. Todos queremos los milagros. Todos queremos la multiplicación de los panes, de los peces. Todos queremos los prodigios. Pero se nos olvida que Jesús pasó 30 años preparándose para 3 años de ministerio. Y cuando estaba en lo mejor de su pic, sabía que se había acabado el tiempo. Que Dios nos bendiga. Amén. Cuando hablamos de este llamado, siguiente que sigue, se me olvidó. Nos hace un llamado a ser diferente, a destacar. Quiero hablar de lo siguiente, de la siguiente diapositiva. Cuando
estaba en la universidad, en el colegio de la 13, que Dios nos bendiga, y estoy hablando del llamado. Fui seleccionado, que Dios nos bendiga, llamado, seleccionado, escogido, para participar en la selección de fútbol de la 13. Que Dios nos bendiga. En la selección de la 13, porque donde fue el hermano Sergio, bueno para la pelota. Oiga, sin mentirle, pasé más tiempo en la banca que jugando, que Dios nos bendiga. ¿Sabe que yo siempre después, cuando grande, me cuestionaba? Me alegré, en el momento me alegré, porque lo hacían salir de clase, etcétera, o teníamos que ir a la cancha del Diamante, a ir a jugar cuadrangular o cosas así. Y sabe que uno salí seleccionado en la selección y ni siquiera alcancé a jugar medio tiempo, que Dios nos bendiga, porque no sabía qué tenía que hacer en la cancha. Me acuerdo que Dios me bendiga, que me hace pasar el profesor Wilcher, que era muy amigo de mi mamá. Que yo creo que por eso deben haberme seleccionado. Alguna coima, algún pituto debe haber tratado de cobrar, que Dios nos bendiga. Y fui llamado, fui seleccionado. Y sabe que lo hice mal porque no sabía cuál era la identidad, cuál era la tarea, cuál era la función. Juega, corre, trae la pelota nomás. Yo corría, a ojos cerrados, corría, trae la pelota, no sabía si era defensa, no sabía si era delantero, mediocampista. Yo corría nomás. El gran problema de eso es que sabe que no es satisfactorio. No terminó gustándome el fútbol. Me gusta mucho jugar fútbol, pero PSP, en teléfono, cosas así. Pero no físicamente. Aquí quiero llegar con esto. Que uno, al no conocer, al no tener una identidad, al no conocer su función, al no conocer quién es, termino haciendo cosas que no debo. ¿Me escuchó? Cuando yo no sé quién soy, yo termino haciendo cosas que no debo. Amén. Si yo le pregunto a usted quién es en el Señor, quién es en Cristo Jesús, cuál es su identidad en Cristo Jesús, ¿qué es? ¿Hijo? ¿Hijo, no? ¿Qué otra cosa es? ¿Heredero o coheredero? ¿Qué otra cosa es? ¿Qué cosa? Hechura de su imagen, creación de Dios. ¿Qué otra cosa es? ¿Se da cuenta que sabemos poco lo que somos, pero queremos hacer mucho a veces? ¿Me explico o no? ¿Qué es usted en Cristo Jesús? Creación de Dios, hijo de Dios, pero ¿qué más es? Porque sabe, cuando yo sé que soy hijo, entonces yo sé que me puedo acercar a Él como mi Padre. Pero si yo desconozco mi identidad como hijo, me puedo acercar como se acercan todos, como creación a Dios. Cuando yo no conozco o desconozco mi identidad, que he sido santificado por Jesús, sabe que todos los días el pecado que cometo, los errores que cometo, sabe que me llevan a culparme, a alejarme y alejarme de Dios completamente. Pero yo, cuando entiendo que he sido justificado, que he sido perdonado, que he sido lavado, independiente de lo que ocurra a mi alrededor, independiente de lo que pueda haber hecho inconscientemente, independiente de la equivocación que cometí, yo sé que todos los días me puedo presentar ante el trono de la gracia, porque he sido lavado, he sido redimido, he sido perdonado, y puedo entrar confiadamente
delante del trono. Aleluya. Pero cuando lo desconozco, voy con temor, voy con angustia, voy con duda. Y sabe que esas cosas a Dios no le agradan. Aleluya. Bendito el Señor. No le agradan porque no es su identidad. ¿Me está escuchando? Así es. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. Aleluya. Por favor, volvamos a los primeros versículos. Y quiero hablar de 3 llamados, pero vamos a darle una vuelta a los versículos principales. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. La Reina Valera. Lo primero que trata de hacer, porque Pedro les habla que tienen un llamado todos estos creyentes que están siendo atribulados, atormentados por Nerón, perseguidos, se están matando a sus familiares, están siendo capturados. Y Pedro sabe lo que hace. Lo que hace Pedro es, primero te digo que eres llamado, pero lo segundo que hago, no te hago de inmediato trabajar. Lo que Pedro hace en 1 Pedro 2:9 dice, les da la identidad, lo que son. Aleluya. Que dejen atrás su angustia, su preocupación y que se presenten con estas credenciales. Aleluya, Señor. Mire que le dice, más vosotros, independientes de toda la tribulación, de la angustia, del problema, de la enfermedad, del pecado que pueden estar cometiendo, le dice, más vosotros sois linaje escogido. Aleluya. Y déjeme revelarle algo. ¿Sabe que esa promesa que Pedro le estaba haciendo a la iglesia en Asia Menor es para nosotros también? Así es. ¿Sabe que usted es escogido por Dios? Así es. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos es motivo de gratitud, de alegría? Más vosotros sois linaje escogido. Pero detente un momento, no tan solo Jehová te escogió. ¿Sabes qué hizo Jehová? Quitó todos esos trapos andrajosos que podías andar teniendo. Quitó tu apellido, que tal vez era Soto o no lo conoce porque Soto es muy común. Así que quitó ese apellido que tal vez es común. ¿Y sabe qué me hizo? Me hizo un real. Y algunos saben que pueden tomarle poco, real sacerdocio. ¿Sabe el significado del sacerdocio para ese tiempo? Sí. Antiguamente sabe que había solo una tribu separada por Jehová, apartada por Jehová, que debía de consagrarse para Jehová, no tocar nada inmundo y solo ellos podían entrar al tabernáculo, adorar, hacer incienso, que Dios nos bendiga, ir por la expiación del pueblo, etc. Pero solo ellos podían servir en el templo. Santo eres, Señor. Aleluya. Es decir, que usted tenía que tener cierto apellido Sí. para estar ahí. Ahí en este lugar especial. Aleluya. Pero ¿sabe lo que está haciendo Pedro con esto? Él está diciendo, chicos, ya no hay un apellido. Sí. Está diciendo, ahora todos cumplimos labores sacerdotales. Aleluya. No hay un grupito acá que solamente es el que debe orar por mi hermano, por mi hermana, por mi pastor. Es responsabilidad y es el deber de cada uno de nosotros el cumplir tareas sacerdotales, el orar por mi hermano, el interceder por mi hermano. Aleluya. Aunque mi hermano no me diga que está triste, aunque mi hermano no me diga que está preocupado, aunque mi hermano no me diga que tiene necesidad, la labor como sacerdote, la labor de usted y mía es interceder, aunque él no te diga que debes orar por él. Porque yo conozco a mi hermano y yo sé que tiene una necesidad. No me la dice, pero yo oro por él, yo clamo por él, yo intercedo por él. No es necesario que me lo diga, es mi tarea sacerdotal, es mi deber sacerdotal. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, cuando yo sé que mi identidad es de real sacerdocio, querido hermano, yo no necesito que el pastor me venga a orar. ¿Verdad, Señor? Así es.
O estuvo toda la noche enferma, que Dios nos bendiga, hasta que llegó acá y vino a orar el pastor por usted. Querido hermano, el acceso que tiene el pastor VIP es el mismo acceso VIP que tiene usted. Sí, Señor. Es el mismo Jesús por quien ora. ¿A quién ora el pastor? Es su Jesús. Al mismo Padre que mi pastor ora, es su Dios, es su pastor. No hay diferencia. Cuando usted ora, la carta no se va por otro camino más largo. Ocupa el mismo mensajero. No tiene más poder. La saliva que bota el pastor cuando ora no es más santa ni poderosa. Que Dios nos bendiga. Porque usted sabe que alguna vez fue bañada por esa saliva santa. Que Dios nos bendiga. Cuando entendemos nuestra identidad, querido hermano, querida hermana, tomamos otra actitud. Caminamos diferente. Oramos diferente, actuamos diferente, porque yo conozco mi identidad. Que Dios nos bendiga. Aleluya. ¿Qué cosa? Pero mire, no solo deja en un pueblo real sacerdocio, que eran algunos, sino que lo segundo que te dice es que pertenecen a una nación santa. ¿Qué entiende por nación? ¿Unos 4? ¿Unos 5? Son muchos. No tiene que por qué sentirse solo. Es un miembro de muchos que están haciendo lo mismo. Aleluya. Que están haciendo lo mismo. Que Dios nos bendiga. Hemos sido un pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa que ha sido adquirido? ¿Ha sido etagua de cuánto es? No importa, que Dios nos bendiga. Veo el pedigüín, que Dios nos bendiga aquí. Los de la piscina están acá, parece. Hemos sido comprados, redimidos por Dios. Y debemos de entenderlo, comprenderlo, asimilarlo, absorberlo, reténgalo. ¿Y para qué el Señor te da toda esta identidad? ¿Para qué el Señor te reviste con esta autoridad? ¿Para qué el Señor te equipa con estas cosas? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Alguien puede decirme acá alguna virtud del que te llamó? Lleno de amor, misericordioso, príncipe de paz, es justo. ¿Cómo es su Dios? ¿Es fiel? ¿Es bueno? ¿Cómo es más? ¿Se ha puesto a pensar cómo es Dios? Anunciamos lo bondadoso, lo maravilloso, lo justo. ¿Qué otra cosa? Eres santo, eres tan bueno. Eres mi proveedor, eres mi sustentador, eres mi sanador. El Señor no te equipa, no te da una identidad solo para ti, para que la guardes, para que la retengas. El Señor te equipa y te da una identidad para que la compartas con otros, para que otros se entusiasmen, para que otros quieran tener lo que tú tienes. El problema es que si yo no sé lo que tengo, no tengo nada para dar. ¿Se acuerdan de un grupo de 2 personas que iban subiendo al templo? Que Dios nos bendiga. Y había un cojo ahí parado en el templo, que Dios nos bendiga, y estaba pidiendo limosnas. ¿Y qué hicieron estos 2 discípulos? Le dijeron: mira, no tenemos ni plata ni oro. Se parece a mi hermano Tatán. Pero ¿qué le dijo? Más lo que tengo te doy. Sabían lo que tenían, sabían cuál era su identidad. Yo le pregunto ahora, usted tal vez no puede tener ni plata ni oro, tal vez no tiene ni los furgones de la tía Vital, no tiene nada tal vez, pero ¿qué es lo que tiene? El Señor. Tengo al Señor. Tengo
al Señor, eso debe marcar la diferencia en su vida. Debe marcar la diferencia en su vida. Sigamos avanzando en las presentaciones que estamos. Sí. Y quiero hablar de 3 llamados principalmente. Amén. Para ir terminando, ir cerrando esto. Todos hemos sido llamados, ¿o no? O alguien puede decir acá que no ha sido llamado. Si no ha sido llamado, no sé qué hace acá. Que Dios nos diga, porque alguien debe haberlo llamado. Usted llega y se mete a la casa, no. Usted lo llaman, que Dios nos bendiga. Amén. Todos hemos sido llamados por el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Lo primero que usted debe hacer es entender su identidad. Es entender quién es en Cristo Jesús. Es entender lo que era, pero ahora vivir por lo que es. Lo que usted era ya no es lo mismo a lo que es. Por ende, usted no puede seguir viviendo como era. Amén. Usted no puede seguir viviendo como era. Usted tiene que vivir como dice Cristo Jesús. Siguiente. Entonces quiero hablar de 3 llamados principalmente. Primero, Cristo nos hace un llamado eterno hacia Él. Amén. ¿Cuál es el primer llamado? Es un llamado eterno. Es un llamado que usted y yo tenemos, que hemos recibido. Amén. ¿Me está escuchando? ¿Cuál es el primer llamado? Un llamado eterno, que no se prescribe, que no termina, que no se acaba, que no terminó el 2017, comenzó el 2018 y usted parte sin nada. No, el llamado de Cristo es eterno. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos de repente han tenido una invitación que después se la quitaron? ¿Cuántos de repente han tenido una invitación que después se la quitaron? Le dijeron, yo muchas veces le dije a mi prima, yo te invito a comer helado, pero ya esa invitación desapareció. Que Dios nos bendiga. ¿Es fome o no? Es fome. Este llamado que Cristo Jesús nos hace es eterno. No se acaba, no termina, no tiene fecha de expiración. Amén. Amén. Segundo, Cristo nos hace un llamado temporal a un encargo, una tarea específica. Cada uno de nosotros cuando está en el colegio tiene una tarea específica. Cuando está en el trabajo tiene una tarea específica en ese trabajo. Cuando usted se cambia de trabajo, el encargo cambia. Es un llamado que va cambiando en la medida que usted va avanzando, madurando. Amén. Y el tercer llamado es un llamado diario a vivir una vida diferente. ¿Qué es lo que nos hablaba? Que nuestros vecinos, los que no son cristianos, deben de darse cuenta de que ese es diferente. Porque en la manera en que ama a Dios, en la manera que comparte con sus vecinos, en la manera que desarrolla su vida, en la manera que da a otros, Él es diferente. Amén. Siguiente. Entonces, el A, un llamado eterno. Simón entendía bien lo que era un llamado eterno. Entendió que después de que cantaba el gallo no terminó el llamado. Después de que murió en la cruz, Jesús no terminó el llamado. Luego de que se había equivocado y lo vio en la playa, no terminó el llamado. Este llamado que recibió Simón Pedro fue un llamado eterno. Fue un llamado que no se prescribió. Fue un llamado que comenzó cuando estaba ahí en medio de la barca pescando con sus hermanos, que lo llamó Jesús, pero que no se acaba. Amén. Amén. Independiente de lo que vaya a ocurrir en su vida, independiente de lo que salga cuando salga de esta puerta, independiente de lo que le pueda ocurrir en la semana, el llamado que Cristo le ha hecho es un llamado eterno. Gracias, Señor. Usted no puede venir y decir hoy día, Señor, estoy chato de ti, no quiero saber nada de ti, porque tarde o temprano ese llamado que Cristo te hizo va a comenzar a resonar más fuerte en tu cabeza, más fuerte en tu cabeza. Vas a tratar de apartarte y va a sonar un corito. Vas a tratar de apartarte y tu compañero nuevo va a decir, oye, yo soy cristiano. Vas a tratar de alejarte del llamado, pero el llamado se va a hacer más fuerte y más intenso. El llamado de Cristo Jesús es eterno para cada uno de nosotros. Pedro
lo entendía bien. Lo otro que tenemos que entender con el llamado eterno es que cuando Cristo nos llama, debe haber un cambio. ¿Me está escuchando? Cuando Cristo te llama, debe haber un cambio. Paul Washer, la siguiente, por favor, dice de la siguiente manera que me gusta mucho: la señal de una genuina obra de Dios en tu vida es que empiezas a odiar el pecado que antes amabas y amar la justicia que antes ignorabas. Sí. Que Dios nos bendiga. Cuando Cristo llega a tu vida, no puede ser el mismo si no ha recibido el llamado. Cuando Pedro recibió el llamado, ¿qué cosa hizo? Dejó sus redes, dejó su trabajo. ¿Qué hizo con el recaudador de impuestos cuando recibió el llamado? Dejó el dinero, dejó la mesa y fue tras Jesús. Cuando alguien recibe el llamado de Cristo, no puede seguir siendo el mismo. Debemos de comenzar a odiar el pecado que antes amábamos y comenzar a añorar la justicia que antes desconocíamos. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Amén. Amén. Siguiente llamado. Como le dije, hay un llamado temporal. Cada vez que Dios nos traslada a algún lugar, cada vez que estamos haciendo algo, créame que Dios no los tiene sin algo que hacer. La pregunta es si tenemos un oído sensible para lo que Dios quiere hacer. Cada uno de nosotros tiene un llamado, una asignación, una tarea, un deber. La pregunta es si estamos dispuestos, la pregunta es si estamos actuando como real sacerdocio, como linaje escogido por Dios, como hombres redimidos por Dios. Porque si así, estamos haciendo un trabajo. Y el tercer llamado, y con esto termino, el llamado diario que nos hace Cristo es un llamado a vivir una vida diferente. A pesar de que tu vecino no crea el cambio, usted siga viviendo diferente. Porque esas mismas obras darán testimonio de que él estaba equivocado. Debemos de vivir diferente el amor a Cristo, diferente el amor por otros. Tenemos que vivir con un corazón sensible. Tenemos un llamado a diario a ser diferentes. Aunque otros paguen mal por mal, el llamado que nos hace Cristo Jesús es a pagar el mal con bien. Bien. Que Dios nos sea bendiciendo. Bendito eres tú, Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. ¿Sabe que ya no será necesario el ir con palabras a las personas, sino que cuando vean las obras glorificarán a Dios? Quiero terminar con una pregunta. ¿Nuestras obras, querido hermano, están glorificando a Dios? ¿Me está escuchando? ¿Qué dije? Nuestras obras están glorificando a Dios. Sí, Señor. Si no es así, tenemos un cambio que hacer. Si no es así, es porque no somos diferentes. Si no es así, es porque aún no hemos entendido el llamado que Cristo nos ha hecho. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? Estamos en la barca. Hemos escuchado el llamado de Jesús, pero le estamos diciendo: ya vamos, Señor. Aleluya. Y seguimos remendando las redes. Ya vamos, Señor, pero seguimos sobre la barca. Querido hermano, cuando escucha el llamado, tiene que hacer lo que hizo Pedro cuando lo escuchó la segunda vez que Cristo lo llamó. ¿Sabe lo que hizo? Cuando alguien le hizo el mismo milagro de los peces, se dio cuenta que era Cristo. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? No aguantó más, se tiró así como estaba, con la ropa, sin ropa, se tiró al mar y respondió al llamado. Yo le pregunto hoy día: ¿va a responder al llamado? ¿Va a responder al llamado? ¿Va a responder al llamado? ¿O nos quedaremos mudos, incrédulos, impávidos ante el llamado de Dios? Hoy día Cristo nos está haciendo un llamado a ser diferente. Hasta aquí he sentido de parte del Señor. Póngase en pie, por favor. Bendito eres tú, mi Rey.
Un llamado a ser diferente.